un humanista, un erudito, un traductor, que pensó más bien una cosa muy curiosa. Pensó que Italia tenía el Petrarca y el Dante como textos fundadores. Gracias a la filología, porque la filología es un aparato de Estado en el siglo XIX, legitima la formación nacional. ¿Y cómo hace eso? Proveyendo a los países de un texto fundador, ¿no? Y Francia tenía la Chanson de Roland y se podía reconocer en esa fuente. Inglaterra pues tenía Chaucer, Shakespeare, y España no tenía nada. España no tenía, era la única cultura europea que no tenía un texto fundador. Y Bello estaba muy preocupado por esto, puesto que decía, después de la independencia, pensaba él, nosotros vamos a tener que seguir siendo hermanos de España, porque si algo somos la misma cultura. Y si nosotros rompemos totalmente con España, puede ocurrir con el español lo que pasó con el latín, que se dividió en lenguas regionales y marginales y perdió su gran unidad de lengua superior. Y si el español se subdivide pues, en 20 versiones regionales, vamos a perder más y vamos a ser más solitarios, más aislados. Y por lo tanto se puso a buscar un texto fundador y encontró el Cid. El Cid era considerado en esa época un texto bárbaro, un texto que había escrito un monje ignorante en una cueva perdida. Y nadie daba crédito a la calidad superior del Cid. Y Bello descubrió que el Cid no era un texto bárbaro, sino que tenía una métrica tan refinada que no había sido reconocida como artística por los críticos de su época. Y se puso a juntar los manuscritos y armar una especie de edición magnífica que tuvo un enorme éxito, fue reconocida como la mejor edición en su época, hasta Menéndez Pidal, que ya es decir, lo reconoció como uno de los fundadores de la tradición filológica del Cid, y el Cid se convirtió en el texto emblemático, diríamos, de la hispanidad. Lamentablemente después del Cid fue utilizado por el nacionalismo franquista. Cuando empezó la guerra civil, las dos Españas se enfrentaron, como siempre los españoles apenas tienen la posibilidad se dividen, y en esta guerra pues, de opiniones y de armas y de todo, un escritor franquista dijo: el Cid combate a nuestro lado. Entonces Antón Machado dijo: no, el Cid combate con nosotros. Y pronto todas las figuras españolas, Lope de Vega, Cervantes, estaban peleando en uno u otro lado de la guerra. Bueno, y entonces Bello hubiera considerado que esto era un fracaso suyo, porque Bello creía en la labor fundacional de los textos que proveen una identidad cultural más allá del país, ¿no? En la dimensión de la cultura española. Bolívar le ofreció trabajo a Bello 2 veces, por lo menos 2, y él dijo que no, porque no creía en los generales, no creía en los hombres a caballo, Bello. Bello creía en los filólogos, en los humanistas, en los maestros. Hay que decir que la emancipación americana fue hecha, como sabemos bien, por los generales, por los hombres a caballo y a sable, ¿no? Mientras que los brasileños, por ejemplo, no entienden nuestra emancipación. Dicen: qué raros son ustedes, para emanciparse tienen que hacer una guerra. En el Brasil la emancipación la hicieron los abogados, todos hombres vestidos de gris que se reunían y se ponían de acuerdo. Entonces Bello no aceptó la oferta de trabajo de Bolívar, y de pronto le llega una oferta del gobierno de Chile que le dicen: venga usted, encárguese de Chile, conviértanos en un país. Entonces obviamente aceptó ese trabajo como cualquier fundador. Fue a Chile, donde vivió creo que 30 años y más, y allí, como saben ustedes, fundó la universidad, escribió el Código Civil, organizó la justicia, hizo absolutamente todo lo que tendría que haber hecho una corte o un congreso o una junta de sabios. Todo lo hizo Bello. Lo cual demuestra, por eso es que Chile es un país tan moderno, ¿no? Chile es el único país que muy al comienzo del siglo XIX
tiene ya en la iconografía popular, se ve en toda chocita chilena una bandera chilena. Antes se creía que el nacionalismo es una forma primitiva, ustedes saben, pero hoy día creemos que el nacionalismo solamente se produce allí donde ha habido un país moderno, porque la modernidad cuesta mucho y hay que defenderla. Entonces los países se vuelven nacionalistas porque han hecho muchas conquistas sociales, políticas, etc. Bien, entonces esto construye Bello, y su tesis sobre el sujeto americano es, por lo tanto, el sujeto americano es producto de las instituciones. Sin instituciones, sin universidad, no hay sujeto. ¿Qué cosa quiere decir sujeto? Quiere decir un protagonista de su historia, un hombre que al controlar el lenguaje controla su destino, una persona que es capaz de racionalizar su lugar en la sociedad y construir un sentido comunitario, un hombre con una sensibilidad adulta, o sea, con capacidad ética, capaz de discernir entre el bien común y el bien individual o egoísta, cosa que hubiera estado de acuerdo con José María Arguedas. No puedo decir que Bello fracasara en este intento, pero sí se puede decir que su visión del hombre futuro no tiene que era una visión burocrática, pero sí que era muy socializada. Era una visión que a costa de la socialización, o sea, de la integración del sujeto en la sociedad, dejaba de percibir como fundamental en esta postulación de un sujeto latinoamericano otras áreas, por ejemplo, de la subjetividad, del deseo, de la crítica, de los sueños, de las utopías, etc., ¿no? Él creía en un hombre tan civilizado que era ya una réplica de la sociedad como finalidad en sí misma, ¿no? Tanto es así que en el escudo chileno, pues, como ustedes saben, se lee por la razón o por la fuerza. Es el único país que dice o por la razón o por la fuerza. Es bastante fuerte eso. Un poco razonable. Pero, bueno, luego tendría que decir algo más sobre Alfonso Reyes, otro gran fundador, que una vez Octavio Paz me dijo: Alfonso Reyes se ha dedicado a los griegos para eludir la actualidad. Paz era muy irónico. Pero en realidad se dedicó a los griegos y a los latinos para que nosotros conversemos con ellos. Reyes es el primer gran escritor latinoamericano que cree que el sujeto latinoamericano del futuro es un hombre que conversa, que está hecho en el diálogo, en el intercambio, en el contacto, en la multiplicidad, en la transformación del sujeto a través de los saberes. Entonces traduce a los griegos, escribe sobre los griegos y los latinos, hasta escribe parodias, comedias. No tiene una visión solemne ni monumental de los griegos, aunque también es un filólogo e historiador formado en Madrid, en Menéndez Peyal. Él es un hombre que tiene un gozo del saber, o sea, un gozo de la conversación. Y creo que con Reyes y su generación, por ejemplo, ya desde Darío hasta Borges, la idea de un sujeto latinoamericano internacional hecho en el diálogo mundial va a ser dominante en la cultura latinoamericana. Pero luego viene otra época, viene otra postulación del sujeto latinoamericano. Y dice: el hombre latinoamericano no viene del campo, no viene de la ciudad, no viene de las instituciones, no viene del diálogo con Europa solamente. Viene, además de todo eso, de las regiones. El hombre latinoamericano viene de la región. Es una idea extraordinariamente revolucionaria, ¿no? Esta es la idea de Arguedas, ¿verdad? José María Arguedas, como sabemos, creía en una especie de multinacionalidad hecha de regiones, donde la región es el espacio de lo humano controlable, ¿no? Quizás ustedes me imagino que ustedes conocen la noción de cancha. O sea, cancha es como un campo de fútbol, ¿verdad? Y si está acotado por lo que sea, por ejemplo, piedras, y dentro de ese espacio hay otro espacio más pequeño, pero también de la misma forma, que se llama cancha. O sea, es una idea extraordinaria, ¿verdad?
¿Qué cosa quiere decir eso? Que el primer espacio es nada más que una acotación del espacio, ¿no? El segundo espacio es una conceptualización del espacio. La región es así. La región no es todo el Perú, pero es el Perú, claro. O sea, el mundo andino. Pero es dentro del mundo andino que hay un espacio no sumido, no fluido, no confundido con el resto, pero tampoco diferente, sino como un espacio dentro de un espacio que se piensa espacialmente. O sea, es una geografía humana, una asociación por la interacción conceptual, no solamente experimental, no solamente de la experiencia, sino de la conceptualización del espacio, y que tiene que ver con la tradición quechua, ¿verdad? ¿Qué es el quechua finalmente? Una lengua aglutinante, o sea, una lengua donde se puede hacer una frase muy larga, donde se incluyen elementos, no es analítica y diferencial como el español, ¿verdad? El quechua es como el griego, una frase muy larga que incluye cosas. Por lo tanto, el modelo de la lengua es una sintaxis donde se incorpora todo lo demás. Exactamente como en cancha a cancha, en el quechua hay un pensar. Cuando los personajes de Arguedas hablan quechua, no solamente piensan en quechua, sino que piensan que están hablando en quechua. Es un pensar sobre el pensar, diría yo, en la literatura de Arguedas. Obviamente no voy a demorarme en la conceptualización del espacio en el mundo andino, ¿verdad? Todos sabemos el alto, bajo, derecho, izquierdo, que está conceptualizado sobre todo por Manuel Poma. Pero en todo caso, el sujeto que viene a dialogar, a conversar con todos estos otros sujetos que rápidamente les he propuesto, es este sujeto de la región. Y es un sujeto de los saberes regionales, ¿no? De los saberes de la música, del diálogo, de la canción. Es un sujeto de la comunicación. Yo he dicho en alguna parte que el sujeto de Arguedas es el sujeto de la comunicación más plena. ¿Por qué? Porque el Perú se define como aquel raro lugar donde un hombre no puede hablar libremente con otro. ¿Por qué? Porque la comunicación no es horizontal, es de arriba abajo o de abajo arriba. Entonces, en la obra de Arguedas hay la utopía de la comunicación. El mundo habla, los ríos hablan, los pájaros se comunican, la naturaleza es parte de una conversación más grande. Entonces, ¿qué es la vida? Según Arguedas, pues una conversación dentro de otra conversación dentro de otra. Muchas de esas conversaciones son conflictivas, desgarradoras, pero es la palabra en su capacidad de sumar las partes discordes lo que está humanizando permanentemente el mundo y la vida peruana. Entonces diría yo, casi para terminar, que en Arguedas tenemos la recuperación de la historia peruana como una posible experiencia creativa, no como fracaso, a pesar de las agonías que Arguedas testimonia y de la violencia que constituye su obra, sino como una dialogización del mundo en el lenguaje humano como la primera materia que compartimos y finalmente la materia de la que estamos hechos. Yo creo que Arguedas tiene por eso un optimismo extraordinario de la creatividad peruana, andina. No sé en qué momento lo peruano deja de ser andino y lo andino deja de ser peruano. Yo creo que son espacios inclusivos. Creo que la obra de Arguedas, por ser esa sintaxis nueva que integra cosas aparentemente disímiles, no es que sea un escritor conciliador, es un escritor muy rebelde, porque aquello que está postulando no existe. Está inventando un mundo en el cual seamos mejores. Yo creo que con esa promesa vale la pena esta noche terminar. Gracias.